Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Katherine y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. Hoy vengo con 6 fragancias de la casa de Montale y Mancera. Ustedes siempre me dicen, Katherine, hacen videos de fragancias de estas casas. Les cuento que lo que une estos perfumes es su perfil tropical. A mi nariz se siente un aroma que evoca días de sol, de playa, de relajación y, por qué no decirlo, días de vacaciones. He estado pensando cómo podría hacer este video o en qué me debería enfocar y quise enfocarlo en: si tú no sabes qué fragancia de verano o que te evoque el verano elegir de Montale o Mancera, puedas tener este video como guía. Yo hubiese querido encontrar un video así cuando empecé mi colección. Son fragancias que a mí me transportan y me generan mucha relajación y felicidad. Vamos a partir por la primera, que es Intense Diarrhée. Este perfume es dulce, avainillado, un perfume que tiene un cuerpo cremoso de coco, tiene flores tropicales, flor de tiaré, ylang ylang, vainilla, una vainilla dulce y deliciosa. Este perfume es elegante, es una fragancia que tiene un coco que sí te recuerda a una pantalla solar, a un bloqueador solar, pero de calidad, fino, elegante, acariciante, un perfume unisex, pero que a mi olfato tiende a irse más por el lado femenino. Una fragancia que siento que la podrías utilizar todo el año. Si amas la flor de tiaré, el monoi y esa sensación que te evocan, por ejemplo, los productos de verano, los polvos bronceadores, los cosméticos que tienen la nota de coco, creo que esta fragancia te encantaría. No tiene ninguna nota pesada. Huele a perfume de diseñador, pero con calidad de un perfume nicho. Este perfume me lo han halagado muchísimo, siempre lo quiero tener en mi colección. Es una fragancia con la que me siento cómoda, que sé que le gusta a la multitud y sé que no va a molestar a nadie. Lo bueno de este perfume es que es capaz de acompañarte tanto en vestuario casual como vestuario semiformal. Creo que para la oficina también se podría utilizar. Tiene una salida fuerte en lo dulce y en lo floral, tropical y exótico. Este coco rodea estas flores y hace esta fragancia muy acariciante y relajante. La segunda fragancia que les quiero traer es una de Mancera y les estoy hablando de Holidays. Este perfume también tiene dentro de su composición la flor de tiaré, el coco, la vainilla, el ylang ylang. La diferencia que yo noto es que es un perfume que huele a brisa marina rodeando al coco junto a estas flores. Es una fragancia cremosa, levemente dulce, y sí siento que este perfume tiene aroma a bloqueador solar de manera más intensa y más realista. Te evoca tener un protector solar sobre tu cuerpo, estar tomando sol, estar tomándote algún jugo tropical exquisito. Tiene además algunas maderas, es limpio, tiene un toquecito también cítrico en la salida, lactónico con un toquecito atalcado también. Este perfume tiene una salida así, ¡wow! Es de una fuerza en la salida, un cuerpo en la salida, con este perfil totalmente tropical, con un perfil casual. Esta fragancia la noto menos elegante, sí, que Intense Diarrhée. Es unisex, creo que es más unisex, y esta sí está en el centro. Perfectamente la puede utilizar un varón. Es, como te decía, un perfume fuerte, y su proyección y su estela durante varias horas también lo es.
te acompaña. Creo que tampoco molestaría a nadie. Es también un perfume que está bastante bien conjugado. Si te fijas, lo he utilizado bastante porque me gusta mucho. El líquido ya está bastante oscuro. Creo que si te gusta esa nota de bloqueador, te tienes que ir por Holidays. El tercero que les voy a mostrar es uno de la casa de Montale y les estoy hablando de Daydreams. Este perfume es tan lindo. Esta fragancia tiene una salida floral. Yo siento de inmediato los cítricos y la madera. Siento aquí, aunque no está declarada la nota de oud. Ojo ahí, en la salida se siente una madera similar a la madera de oud que algunas personas podrían relacionar con un aroma sintético o un aroma a madera amarga. Esta sensación no sé si es solo mía, pero dura unos minutos. Luego va bajando y va apareciendo la vainilla acompañando junto al coco a estas flores tropicales. Otra flor que destaca aquí es la flor de azahar. Por lo tanto es un floral blanco donde destaca la nota de flor de tiaré junto a la flor de azahar y algunas reminiscencias de jazmín, unos puntos sutiles de jazmín. Que huele a perfume, no le va a molestar a nadie. Es una fragancia que es unisex, pero a mi nariz me parece más inclinada hacia el lado femenino. Un perfume de salida fuerte que en mí tiene después un desempeño de estela moderada. Todos estos perfumes que les estoy mostrando son de larga duración en piel y en ropa. Es una fragancia con la que me siento acompañada, pero quizás es un poquito menos intensa que el resto. Vamos por otra de la casa de Mancera. Al final del video les voy a hacer un poquito, nombrarles algunas características y ver cuál gana en esas características puntuales, ¿ya? El cuarto es uno que para mí huele un poquito menos exótico, pero sí tiene la nota de coco y les estoy hablando de Wild Candy. Si se fijan, todos estos perfumes yo los he utilizado, entonces les puedo contar con propiedad que son bombas en salida y que después te sientes perfumada por lo menos mínimo unas 6 a 8 horas. Ay, este es tan rico, es cremosito, dulce, tiene notas de chocolate, es avainillado. Se siente también el coco, es muy cremoso. Este perfume ya tiene un perfil más para días que no haga tanto calor. Quizá te podría llegar a empalagar un poquito, a sofocar un poquito si lo utilizas con mucho calor. Creo que es una fragancia que no tiene tanto toque tropical, pero sí tiene esta nota de coco que si eres amante del coco te va a encantar. Es un perfume en el que destaca también la flor de Frangipani. Tiene también frutas. Es una fragancia, como te decía, chocolatosa, vainillada y limpia. También tiene rosa, pero no la siento mucho. Es más bien un floral tropical. Tiene además una notita de sal que a algunas personas no les gusta. Huele a perfume. Ay, creo que dentro de los que les he mostrado es el que tiene más cuerpo y cremosidad. Es un ámbar y por lo tanto creo, como te decía, que está perfecto para días en que haya un poquito menos de temperatura, días de primavera, otoño, invierno. Este te acompaña todo el día. Este perfume es bomba. Creo que de los que les he mostrado, los Mancera van ganando en ser bombas. Estos dos, Holidays y Wild Candy, van tomando la delantera. Se fijan en sus colores, en sus jugos, están bastante oxidados, tienen la vainilla bastante presente. Es elegante, acariciante, fragante. Te vas a sentir acompañada. Y si te gusta el chocolate con coco y la vainilla dulce, creo que este perfume hasta podría ser un poquito gourmand. Te abre un poquito el apetito. Otra particularidad de todas estas fragancias, no sé si a ustedes les pasan, que son potentes y todas las fragancias potentes llegan a un punto en que te pueden generar anosmia. Es decir,
Hay veces que yo me los aplico, me siento muy perfumada y de repente dejo de sentir el aroma. Eso es la anosmia que se genera cuando hay perfumes con ciertas notas fuertes. Luego retoman estas ráfagas, aparecen nuevamente los aromas exquisitos de estos perfumes y me vuelven a rodear, pero sí hay momentos en que los dejo de sentir. Otra característica es que cuando los vayas a probar, no los pruebes en papel, porque en papel no brillan, no se parecen a lo que tú puedes sentir en la piel. Ay, qué rico es, se siente un cítrico ya en la salida, con un poco de frutas, pero inmediatamente y muy fuerte se siente la nota del frangipani. Se siente acompañada de una cremosidad vainillada y nace o sale muy rápidamente también la nota de chocolate, que la siento muy presente. Así que, como te digo, una fragancia a tener en consideración si eres amante de lo gourmand. A pesar que no es gourmand, esta fragancia no está categorizada como tal. A mí particularmente me evoca un aroma bastante delicioso. Otro que tengo, que es de la casa de Montale, es el Mango Manga. Este perfume, debo ser bien sincera y honesta, a mí no me gustó cuando lo compré. Lo encontré demasiado sintético, tiene nota de mango, pero ahora con el tiempo ha ido macerando, ha ido adquiriendo una potencia. Esto es para que se imaginen un mango jugoso, levemente verde, acompañado de un dulzor cítrico. Es como si estuvieses tomando una limonada con mango, un jugo de limón o de naranja con mango. Sí tiene la nota de madera de oud, pero debo decir que no la siento tan presente. Lo que más brilla aquí es un mango jugoso, la sensación de estar tomando un jugo tropical. Al principio lo sentí muy suave y ahora que han pasado los meses lo siento muy potente. Tiene que gustarte la nota de mango. Si bien es cierto, no es una nota de mango tan realista, es como una caricatura de mango, es decir, es un mango un poquito más fuerte de lo que tendría una fragancia común y corriente o de diseñador de mango. Viene una explosión a tus sentidos de mango rodeados por el cítrico de una naranja y acompañado ylang-ylang, el jazmín y la cremosidad de la vainilla. Este perfume no tiene nota de coco, así que no huele a bloqueador o pantalla solar. La cremosidad acá se la está dando la vainilla. Y bueno, el último que les quiero mostrar es Coco Vanille, famosísimo Coco Vanille. Miren el color que tiene mi perfume. Este perfume también, debo ser muy honesta, cuando lo compré, ¿qué te podría decir? Sentí que era un perfume básico, coco y vainilla y nada más. Con el tiempo se ha macerado bien, ahora tiene cuerpo, hay un dulzor muy fuerte de la vainilla. Se siente muy fuerte también el coco. Este huele bastante a pantalla solar. Creo que al no tener tantas notas, al no sentir tantas notas, está ideal para hacer layering con otras fragancias. Lo que sí debo ser bastante sincera, a mí la nota de coco muy punzante o de la vainilla muy fuerte me tienden a doler la cabeza. Y este perfume en algunas ocasiones me da un poquito de malestar. Tengo que ser bastante justa con las atomizaciones, no sobreaplicar, porque en sí es muy potente. Todos estos perfumes, como les decía al principio, los sentí suaves, sentía que eran de veranito suave. Si bien es cierto, me evocan totalmente días de sol calurosos, de playa o estar en un paraíso, en una playa tropical, siento que tienen bastante potencia y que funcionan muy bien en etapas de otoño-invierno. Entonces, no significa que sean frescos,
no significan que sean perfumes con aroma a recién salida de la ducha, para nada. Ninguno de estos perfumes es así. Estos perfumes tienen más cuerpo, más calor, más intensidad. Tiene además flor de tiaré, ylang ylang, durazno. Así que te podrás imaginar que es una fragancia bastante atractiva. Es un perfume que, como les decía, yo lo utilizaría como un comodín para aquellas personas que aman estas dos notas y para hacer layering con alguna otra fragancia. Les voy a hacer un pequeño resumen de cuáles de estos considero yo, por ejemplo, cuál para mí sería el más versátil, que realmente se puede usar todo el año, que no te va a incomodar y que te va a dar una sensación de perfumada pero moderada. Sería Daydreams. Junto a Intense Tiare, creo que son bastante amigables con el resto, se podrían utilizar en la oficina y te dan un toque entre casual y semiformal bastante agradables. ¿Cuáles me evocan aroma a playa? A playa como tal son el Holidays y también el Intense Tiare, también me evoca aroma a playa porque se siente bastante la nota de bloqueador. ¿Cuál me da aroma a perfume como tal? Como mejor conjugada las notas, no tan notorio el coco de bloqueador. Creo que los mejor equilibrados vendrían siendo Wild Candy y también creo que de los más equilibrados con aroma a perfume sería Daydreams. Estos dos son con aroma a perfume. ¿Cuál es el más popular aquí de todos estos? Creo que el más popular aquí es Coco Vanille y Holidays. Siempre están en colecciones. Le coloqué acá esto. Siempre están en las colecciones de todas. Tienen un hype, una fama tan grande que las personas tienden a comprarlos casi a ciegas. ¿Cuál es el más elegante? Creo que elegante dentro de esta colección sería Wild Candy. Para mí creo que es el más elegante. ¿Cuál sería el más unisex? Creo que Holidays, Coco Vanille y quizás aquí Mango Manga. Se van más por el lado unisex, pero yo creo que los que ganan aquí son Coco Vanille y Holidays, totalmente. Estos sí que sí son totalmente unisex. Así que si eres varón, es como a la segura esto. Los otros ya tienen un toquecito, un porcentaje más femenino a mi olfato. ¿Cuál es más seguro? Bueno, les decía que para la oficina, seguro en espacio cerrado, que no va a molestar, Daydreams. ¿Cuál me gustó a primer olfato? Creo que el que más me gustó a primer olfato fue Wild Candy. Wild Candy, porque yo soy... Me gustan los perfumes de verano que evocan la playa, etcétera, pero la nota de coco en algún momento de mi vida me generaba malestar y siento que aquí el coco está bastante bien conjugado, suave, se nota, pero es un coco como de calidad y medio gourmand. Entonces, como a mí me gustan las fragancias un poquito más pesadas y esta tiene más cuerpo, creo que Wild Candy fue una de las que me gustó a primer olfato. Y bueno, el más innovador. Creo que el más innovador para mi gusto sería también Wild Candy. Creo que no tengo ninguna fragancia que se parezca. Por ejemplo, Holiday y Coco Vanille tienen como su parecido. Intense Tiare también en la onda de bloqueador solar. Y bueno, Mango Manga es para los amantes del mango que quieran sentir una explosión de mango jugoso. Evoca, como te decía, estar tomándote un cóctel o un jugo muy fresco de estas dos frutas. Entonces, para mí son todas muy buenas fragancias. Quiero concluir con eso también y dejar claro que a pesar de ser perfiles de playa, no significa que sean débiles o muy aéreos o livianitos o cítricos. Yo te diría que dentro de mi colección sí son bastante bombas de salida. El único, como te decía, que me queda un poquito a deber, quizás no lo he utilizado con la temperatura adecuada, también es Daydreams, pero todos estos perfumes de que se sienten, de que probablemente alguien te vaya a preguntar cuál es tu perfume porque son llamativos y tú quieres sentir
a la persona que lo lleva y le quieres preguntar qué perfume tiene, todos en general. ¿Cuál es quizás el que me gustó un poco menos? Como te decía, bueno, Daydreams al principio no me gustó mucho, Mango Manga tampoco, y Holidays. Holidays quizá yo tenía mayores expectativas. No es un mal perfume, pero lo elijo menos. Aquí los que más elijo, ustedes pueden ver, bueno, es Coco Vanille y Wild Candy, me encanta. Así que bueno, si tienen alguna consulta o comentario, déjenmelo aquí abajito, yo les puedo responder y ojalá haya podido explicarles más o menos a qué huelen estas fragancias que en estos momentos de verano están ideales para días casuales y algunos semiformales. No creo que ninguna de estas fragancias cumpla con ser un perfume para un matrimonio, una boda o para un evento especial. Creo que no. El único que supera un poco en nivel y que podría ser para una ocasión un poquito más especial sería Wild Candy, para mi gusto. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Cuéntenme, como les digo, sus inquietudes y las voy a estar respondiendo. Les mando un tremendo beso, un abrazo, cuídense y nos estaremos viendo en algún otro video de perfumes. Chao, chao.